30 versículos bíblicos sobre la fe, día 1. Hebreos 11:1, la naturaleza y el poder de la fe. Hebreos 11:1 dice, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo es uno de los más conocidos y citados de toda la Biblia, pues ofrece una definición profunda y concisa de lo que es la fe. En él, se encapsula la esencia de la vida cristiana, que está fundamentada en una confianza inquebrantable en Dios y en sus promesas, aunque éstas no sean visibles a simple vista. A través de este versículo, se nos presenta la fe como un pilar fundamental para la vida de todo creyente. Contexto de Hebreos 11:1. El libro de Hebreos fue escrito para cristianos judíos que estaban enfrentando persecución y tentaciones para volver al judaísmo. El autor de Hebreos se dirige a ellos con el propósito de animarlos a perseverar en su fe en Cristo, mostrando que la fe cristiana es superior a la ley mosaica y que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, presenta una lista de héroes de la fe del Antiguo Testamento que vivieron y murieron confiando en las promesas de Dios, aunque muchos de ellos no vieron el cumplimiento de esas promesas en su vida terrenal. El capítulo comienza con Hebreos 11:1, que define la fe en términos prácticos y experienciales. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera. La primera parte del versículo nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Aquí, la palabra certeza implica una confianza sólida, una convicción segura en lo que aún no ha sucedido pero se espera que suceda. No es una simple esperanza o un deseo, sino una seguridad firme de que lo que Dios ha prometido se cumplirá. La fe es, por tanto, una certeza que se ancla en la confianza en el carácter de Dios, en su fidelidad y en sus promesas. La fe cristiana nos permite esperar con certeza el cumplimiento de las promesas de Dios, ya sea en esta vida o en la vida venidera. Esta certeza se basa en la convicción de que Dios es fiel y que su palabra es verdadera. La fe es lo que nos permite mantenernos firmes en medio de la incertidumbre y las pruebas, sabiendo que lo que esperamos, aunque no se vea, es real y seguro. La convicción de lo que no se ve. La segunda parte del versículo describe la fe como la convicción de lo que no se ve. Aquí, la palabra convicción denota una prueba interna o evidencia que no depende de los sentidos o de la percepción física. La fe permite al creyente ver lo invisible, es decir, confiar en la realidad espiritual y en las promesas de Dios, incluso cuando éstas no son evidentes a simple vista. Esta convicción es lo que distingue la fe genuina de una mera creencia intelectual. La fe no se basa en lo que se puede ver, tocar o probar científicamente, se basa en la confianza en Dios y en la realidad de su reino, aunque esté más allá de nuestra percepción sensorial. Es lo que permite al creyente vivir una vida que refleja su confianza en las promesas de Dios, actuando conforme a una realidad invisible pero segura. La fe en la vida del creyente. Hebreos 11:1 nos invita a considerar la fe no solo como un elemento doctrinal, sino como una fuerza activa y vital en la vida del creyente. La fe, según este versículo, no es una aceptación pasiva de ciertos principios, sino una certeza viva y una convicción activa que moldea cada aspecto de la vida del cristiano. Certeza en las promesas de Dios. El creyente vive con la certeza de que las promesas de Dios se cumplirán, ya sea en esta vida o en la vida eterna. Esta certeza da aliento y esperanza en medio de las pruebas y dificultades. Convicción de la realidad espiritual. La fe nos permite vivir conscientes de la realidad espiritual que nos rodea, aunque no la veamos. Esto nos lleva a actuar en conformidad con las verdades del reino de Dios, como el amor, la justicia y la misericordia, aun cuando éstas no sean evidentes en el mundo material. Confianza en lo invisible. La vida cristiana está marcada por una confianza constante en lo que no se ve. Esta confianza nos lleva a depender de Dios en todas las circunstancias, sabiendo que Él está obrando detrás de las escenas, incluso cuando no entendemos o no vemos su mano directamente. Implicaciones teológicas. Hebreos 11:1 no solo define la fe, sino que también nos ofrece un marco teológico para entender cómo opera la fe en la vida del creyente. Este versículo tiene profundas implicaciones para la vida cristiana y la relación del creyente con Dios. La fe como fundamento de la relación con Dios. La fe es la base de nuestra relación con Dios. Sin fe, es imposible agradar a Dios, como se señala más adelante en Hebreos 11:6. La fe nos permite acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él es fiel y que cumplirá sus promesas. La fe y la vida cristiana.
la vida cristiana es una vida de fe. No caminamos por vista, sino por fe, 2 de Corintios 5:7. Esto significa que nuestras decisiones, acciones y perspectivas están moldeadas por la fe en Dios y en su palabra. La fe y la esperanza. La fe está estrechamente relacionada con la esperanza. La certeza de lo que se espera se refiere a la esperanza cristiana, que no es un deseo incierto, sino una expectativa segura basada en la promesa de Dios. Ejemplos bíblicos de fe. El capítulo 11 de Hebreos continúa enumerando ejemplos de fe de personas como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, y muchos otros. Estos héroes de la fe son modelos para nosotros, demostrando cómo vivieron sus vidas confiando en Dios, aun cuando las promesas que recibieron no se cumplieron plenamente durante su vida terrenal. Su fe fue la certeza de lo que esperaban y la convicción de lo que no veían. Aplicaciones prácticas. Vivir con certeza y confianza. Como cristianos, estamos llamados a vivir con la certeza de que Dios cumplirá sus promesas. Esta certeza nos permite enfrentar las dificultades con esperanza y nos da la fuerza para perseverar en la fe. Actuar basados en la convicción. La fe nos impulsa a actuar de acuerdo con la realidad espiritual, aunque no sea visible. Esto nos lleva a tomar decisiones que reflejan nuestra confianza en Dios y en su voluntad para nuestras vidas. Fortalecer nuestra fe. Al estudiar y meditar en la palabra de Dios, podemos fortalecer nuestra fe, asegurándonos de que nuestra confianza en lo que no se ve esté bien fundamentada en las Escrituras y en el carácter de Dios. Conclusión. Hebreos 11:1 nos ofrece una definición profunda y práctica de la fe, describiéndola como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este versículo subraya la importancia de la fe en la vida cristiana, mostrando que la fe es una confianza activa y viviente en las promesas de Dios, basada en su fidelidad y en la realidad espiritual. Nos desafía a vivir nuestras vidas en plena confianza en Dios, actuando conforme a su palabra, y confiando en que lo que Él ha prometido es seguro y verdadero, aunque no sea visible a nuestros ojos. 30 versículos bíblicos sobre la fe, día 2. La fe viene por el oír. Reflexión sobre Romanos 10:17. El versículo de Romanos 10:17 nos lleva a una profunda comprensión de cómo se desarrolla y fortalece la fe en nuestras vidas. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios es una afirmación que nos recuerda la importancia de estar en contacto constante con la palabra de Dios para cultivar una fe genuina y duradera. La importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente principal de fe para el creyente. No se trata simplemente de escuchar cualquier palabra, sino específicamente la palabra que proviene de Dios. Es en este acto de escuchar, meditar y aplicar las Escrituras en nuestra vida diaria donde nuestra fe se edifica y se fortalece. La Biblia está llena de promesas, historias de fe y ejemplos de cómo Dios ha obrado en la vida de su pueblo a lo largo de los siglos. Al leer y escuchar estas historias, nuestras propias convicciones se profundizan. La palabra oír en este contexto no se refiere únicamente al acto físico de escuchar, sino a una escucha activa y receptiva que lleva a la acción. No es suficiente simplemente escuchar la palabra, debemos permitir que esa palabra penetre en nuestro corazón, transforme nuestra mente y guíe nuestras acciones. Este proceso es fundamental para el crecimiento espiritual, pues la fe que surge de la palabra es una fe que tiene poder para cambiar vidas. La fe como respuesta activa. La fe que viene por el oír es una fe que responde. No es una fe pasiva, sino una fe viva y dinámica que nos impulsa a actuar en obediencia a lo que hemos escuchado. Santiago 1:22 nos exhorta a ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Esto significa que la verdadera fe se manifiesta en nuestras acciones y en nuestra forma de vivir. La fe que se nutre con la palabra de Dios es una fe que se refleja en cada aspecto de nuestra vida diaria. En la historia de la Iglesia primitiva, vemos cómo los primeros cristianos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Hechos 2:42. A través de este constante oír y aplicar la palabra, su fe se fortalecía, y como resultado, su testimonio se hacía más poderoso. Este patrón sigue siendo relevante para nosotros hoy. Cuanto más nos exponemos a la palabra de Dios, más fuerte se vuelve nuestra fe, y más capaces somos de enfrentar los desafíos de la vida. El papel de la comunidad en la formación de la fe. Es importante notar que la fe que viene por el oír no se desarrolla en aislamiento. La comunidad de fe juega un papel crucial en este proceso.
Cuando nos reunimos con otros creyentes para estudiar la palabra, escuchar sermones y participar en discusiones bíblicas, estamos fortaleciendo nuestra fe colectiva. La fe se contagia. Al escuchar los testimonios de otros, al compartir nuestras luchas y victorias, nuestra propia fe es edificada. En la comunidad, también encontramos corrección y aliento, elementos vitales para mantener una fe saludable y activa. La Biblia nos enseña que el hierro con hierro se afila, y así el hombre afila el rostro de su amigo. Proverbios 27, 17. De manera similar, nuestra fe se afila y se fortalece cuando nos relacionamos con otros que también buscan vivir conforme a la palabra de Dios. Fe y obediencia. La fe que proviene del oír la palabra de Dios nos lleva inevitablemente a la obediencia. Como Abraham, quien oyó la voz de Dios y obedeció, aunque no sabía a dónde iba, Hebreos 11, 8, también nosotros somos llamados a una vida de fe y obediencia. Esta obediencia es una respuesta natural a la fe que hemos recibido al escuchar la palabra. Obedecer a Dios puede no ser siempre fácil, pero es la manifestación tangible de nuestra fe. En un mundo que muchas veces va en contra de los principios de la palabra de Dios, obedecer requiere valentía y convicción. Sin embargo, es precisamente en esta obediencia donde nuestra fe encuentra su expresión más pura y poderosa. Conclusión. Romanos 10:17 nos recuerda la fuente de nuestra fe, la palabra de Dios. Esta fe no es el resultado de esfuerzos humanos, sino un don que se recibe al escuchar activamente lo que Dios nos dice a través de su palabra. A medida que nos exponemos más a la Biblia, nuestra fe se fortalece y nos capacita para vivir de acuerdo con los propósitos de Dios. Es un llamado a mantenernos firmes en la práctica de oír la palabra, tanto en la lectura personal como en la comunidad de fe. Es un recordatorio de que nuestra fe, nacida del oír, nos guía a una vida de obediencia y transformación, una vida que refleja el carácter y la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. 30 versículos bíblicos sobre la fe, día 3. Mateo 17:20, la fe como un grano de mostaza. Mateo 17:20 dice, Él les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este versículo revela una profunda verdad sobre el poder de la fe, incluso cuando parece pequeña o insignificante. La fe como un grano de mostaza. En este pasaje, Jesús compara la fe con un grano de mostaza, que es notoriamente pequeño. La analogía subraya que incluso una fe que parece pequeña puede tener un impacto poderoso y transformador. La fe no se mide por su tamaño o cantidad, sino por su autenticidad y confianza en Dios. La importancia de este grano de mostaza radica en su capacidad para crecer y producir grandes resultados, a pesar de su tamaño inicial. El poder de la fe en la vida del creyente. La fe, aunque pequeña, tiene el potencial de mover montañas, según la declaración de Jesús. Esta metáfora destaca que la fe verdadera no está limitada por las circunstancias visibles o por la magnitud de los desafíos que enfrentamos. Cuando los creyentes confían en el poder de Dios y en sus promesas, pueden experimentar milagros y superar obstáculos que parecen insuperables. La fe activa en Dios permite que lo que parece imposible se haga posible, no por nuestra fuerza, sino por el poder de Dios obrado a través de nuestra confianza en Él. El contexto del versículo. Este versículo surge en un contexto donde los discípulos no pudieron sanar a un niño poseído por un espíritu maligno. Jesús les recuerda que la razón por la cual no pudieron realizar la curación fue por su poca fe. Al enfatizar la necesidad de una fe genuina, Jesús no solo está desafiando a los discípulos a confiar más en el poder de Dios, sino también a reconocer que la fe verdadera tiene la capacidad de cambiar la realidad. Aplicación práctica. Para los creyentes, Mateo 17:20 es una llamada a examinar la calidad de su fe. A menudo, podemos sentirnos desalentados por enfrentar desafíos que parecen demasiado grandes para nosotros. Sin embargo, este versículo nos recuerda que no se trata de la cantidad de fe que tenemos, sino de la autenticidad de nuestra confianza en Dios. Cuando enfrentemos dificultades, podemos recordar que incluso la fe más pequeña puede generar resultados extraordinarios cuando se coloca en las manos de un Dios todopoderoso. Conclusión. Mateo 17:20 nos enseña que la fe, por pequeña que sea, tiene un potencial inmenso para transformar nuestras vidas y nuestras circunstancias. Jesús nos invita a tener una fe como un grano de mostaza,
Una fe que confía en el poder de Dios para superar lo imposible. Al hacerlo, podemos experimentar el poder de Dios en acción y ver cómo las montañas se mueven en respuesta a nuestra fe. 30 versículos bíblicos sobre la fe, día 4. Marcos 11:22. Tened fe en Dios. En Marcos 11:22, Jesús responde a sus discípulos con una instrucción clara y directa: tened fe en Dios. Este breve pero poderoso mandato encapsula la esencia de la vida cristiana y nos recuerda la importancia fundamental de una fe sólida y auténtica en Dios. La simplicidad y profundidad de la fe en Dios. El llamado de Jesús a tener fe en Dios es a la vez simple y profundo. En su simplicidad, Jesús nos llama a una fe que no se basa en nuestras propias capacidades o logros, sino en la confianza total en el carácter y las promesas de Dios. La profundidad de esta exhortación radica en que nos invita a centrar toda nuestra esperanza y confianza en Dios, el Creador y sustentador de todas las cosas. Contexto del versículo. Este versículo aparece en el contexto de un evento significativo en la vida de Jesús y sus discípulos. Después de que Jesús maldijera una higuera que no dio fruto, sus discípulos quedaron asombrados al ver que la higuera se había secado. Jesús utiliza esta oportunidad para enseñarles sobre la fe. En Marcos 11:22, Jesús les dice que la clave para enfrentar y superar desafíos no está en nuestra propia fuerza o habilidades, sino en la fe en Dios. La importancia de la fe en la vida cristiana. La fe en Dios es el fundamento de la vida cristiana. No se trata simplemente de creer en la existencia de Dios, sino de confiar en su poder, su sabiduría y su bondad. Esta fe se manifiesta en nuestra obediencia, en nuestra actitud hacia los desafíos y en nuestra esperanza en las promesas divinas. La fe en Dios transforma nuestra manera de vivir, nos da paz en tiempos de incertidumbre, y nos capacita para enfrentar las dificultades con la certeza de que Dios está con nosotros. Aplicación práctica. Para aplicar este mandato en nuestra vida diaria, es esencial cultivar una relación cercana con Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia y la obediencia a sus enseñanzas. Tener fe en Dios significa reconocer su soberanía en todas las áreas de nuestra vida y confiar en que Él tiene un propósito y un plan perfecto para nosotros. Cuando enfrentamos problemas, debemos recurrir a Dios con confianza y pedir su ayuda, sabiendo que Él es fiel y capaz de hacer lo imposible. Conclusión. Marcos 11:22 nos recuerda que, en medio de cualquier circunstancia, la clave para una vida cristiana victoriosa y llena de paz es tener una fe genuina en Dios. Jesús nos llama a confiar plenamente en Él, a creer en su poder y a vivir en la certeza de que, con Dios, todas las cosas son posibles. Esta fe nos guía, nos fortalece y nos asegura que, pase lo que pase, Dios está con nosotros y nos sostiene. 30 versículos bíblicos sobre la fe, día 5. Gálatas 2:20, crucificados con Cristo, viviendo la fe en el Hijo de Dios. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo es una declaración profunda del apóstol Pablo sobre la identidad transformada en Cristo y el estilo de vida que surge de esta transformación. La crucifixión con Cristo. Pablo comienza afirmando que está juntamente crucificado con Cristo. Esta expresión no debe entenderse de manera literal, sino en el sentido espiritual y metafórico. La crucifixión con Cristo implica una identificación con su sacrificio y una muerte al antiguo yo. Significa que, a través de la muerte de Jesús en la cruz, el creyente ha muerto su antigua vida de pecado y ha sido liberado del dominio del pecado. Esta crucifixión simbólica representa el fin de la vieja vida y el inicio de una nueva vida en Cristo. La vida nueva en Cristo. Pablo continúa diciendo que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta declaración subraya una transformación radical en la identidad del creyente. Al aceptar a Cristo, el creyente no vive según sus propios deseos y ambiciones, sino que permite que Cristo viva y actúe a través de él. La vida nueva en Cristo es una vida guiada por el Espíritu, caracterizada por la obediencia a su voluntad y el reflejo de su carácter. La vida en la carne, vivida en fe. Pablo reconoce que, aunque el creyente vive en la carne, es decir, en el cuerpo físico, esta vida se vive en la fe del Hijo de Dios. Esta fe no es una mera creencia superficial, sino una confianza profunda en el Hijo de Dios, quien amó al creyente y se entregó por él.
Vivir en la fe del Hijo de Dios significa que todas las acciones y decisiones del creyente deben estar fundadas en la confianza y obediencia a Cristo, quien demostró su amor supremo a través de su sacrificio en la cruz. La implicación del amor y el sacrificio. El versículo termina con una referencia al amor de Cristo y su sacrificio, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este amor incondicional es el fundamento sobre el cual se basa la vida cristiana. La comprensión de este amor transforma la manera en que el creyente vive. Al reconocer el sacrificio de Cristo, el creyente responde con gratitud y obediencia, permitiendo que la vida de Cristo sea manifiesta en cada aspecto de su vida. Aplicación práctica. Para vivir de acuerdo con Gálatas 2:20, es esencial permitir que la identidad en Cristo reemplace la identidad anterior. Esto implica renunciar a los deseos egoístas y permitir que Cristo dirija nuestras acciones y decisiones. La fe en Cristo debe ser el principio rector de la vida diaria, y la comprensión de su amor y sacrificio debe motivar todas nuestras acciones. Conclusión. Gálatas 2:20 ofrece una visión poderosa de la transformación espiritual que ocurre cuando un creyente acepta a Cristo. La crucifixión con Cristo, la vida nueva en Él, y la vivencia en fe y amor son aspectos centrales de la vida cristiana. Este versículo nos llama a vivir de manera que refleje la realidad de nuestra unión con Cristo, permitiendo que su vida y su amor se manifiesten a través de nosotros. 30 versículos bíblicos sobre la fe, día 6. Efesios 2:8, salvos por gracia a través de la fe. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este versículo encapsula una de las verdades fundamentales del cristianismo. La salvación es un regalo divino que no puede ser ganado por nuestras propias obras, sino que es recibida a través de la fe en la gracia de Dios. La gracia de Dios. El concepto de gracia es central en la enseñanza cristiana. La gracia se refiere al favor inmerecido que Dios otorga a la humanidad. No es algo que los seres humanos puedan ganar o merecer por sus propios esfuerzos o méritos, es un don completamente gratuito. La gracia de Dios es la fuente de la salvación, y su naturaleza es dar sin esperar nada a cambio. En este versículo, Pablo subraya que la salvación es producto de esta gracia divina y no de nuestras propias acciones. La salvación a través de la fe. Pablo aclara que la salvación es por medio de la fe. La fe es la manera en que recibimos y aceptamos la gracia de Dios. No se trata de una fe en nuestras propias capacidades o en nuestras obras, sino en la confianza y en el reconocimiento de que la gracia de Dios a través de Jesucristo es suficiente para nuestra salvación. La fe actúa como un canal a través del cual experimentamos la obra redentora de Cristo, aceptando su sacrificio y confiando en su promesa de salvación. Un don de Dios. El versículo enfatiza que la salvación no de vosotros, pues es don de Dios. Esto significa que la salvación es un regalo que Dios nos da, y no algo que podamos conseguir por nuestras propias fuerzas o méritos. Al afirmar que es un don, Pablo nos recuerda que no hay nada que podamos hacer para merecerlo o ganarlo. Es completamente dependiente de la voluntad y el amor de Dios hacia nosotros. Este entendimiento nos libera de la carga de tratar de ganarnos la salvación y nos invita a vivir en agradecimiento y obediencia por el regalo recibido. La implicación para la vida cristiana. Reconocer que la salvación es un don de gracia recibido por fe tiene profundas implicaciones para la vida cristiana. Primero, nos libera de la trampa del legalismo, que sugiere que debemos cumplir con ciertas reglas para ser aceptados por Dios. En lugar de eso, nos llama a una vida de gratitud y obediencia que fluye de una relación genuina con Dios. Vivir en la conciencia de la gracia divina nos motiva a vivir de manera que refleje el amor y la generosidad que hemos recibido. Aplicación práctica. Para aplicar Efesios 2:8 en la vida diaria, es importante cultivar una actitud de humildad y gratitud. Al reconocer que la salvación es un regalo inmerecido, debemos evitar las comparaciones y la autojustificación, y en su lugar, enfocarnos en vivir una vida que agrade a Dios. Además, debemos compartir esta buena noticia con otros, invitándolos a experimentar la gracia y la fe que transforman vidas. Conclusión. Efesios 2:8 es un recordatorio poderoso de que la salvación es un don de Dios, recibido por gracia a través de la fe. Nos invita a reconocer la verdadera naturaleza de la salvación como un regalo inmerecido y a vivir en respuesta a este regalo con gratitud y obediencia. Al entender y aceptar esta verdad, podemos experimentar una relación más profunda con Dios y vivir una vida que refleje su amor y gracia.
30 versículos bíblicos sobre la fe, día 7. Primera de Juan 5:4, la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Este versículo, escrito por el apóstol Juan, resalta el poder transformador de la fe en la vida del creyente y la victoria asegurada sobre el mundo a través de nuestra relación con Dios. Nacidos de Dios. La primera parte del versículo declara, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ser nacido de Dios es un concepto central en la teología cristiana, que se refiere al nuevo nacimiento espiritual que ocurre cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador. Este nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo, que transforma el corazón y la mente del creyente, dándole una nueva naturaleza y una nueva identidad en Cristo. Venciendo al mundo. El término mundo en este contexto se refiere a todo el sistema de valores, deseos y prácticas que se oponen a Dios y su voluntad. El mundo representa las tentaciones, los desafíos y las influencias que buscan alejar al creyente de una vida dedicada a Dios. Sin embargo, Juan asegura que aquellos que son nacidos de Dios tienen el poder de vencer al mundo. Esta victoria no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en la nueva vida y el poder que recibimos a través de nuestra relación con Dios. La victoria a través de la fe. Juan especifica, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe es el medio por el cual los creyentes experimentan la victoria sobre el mundo. No es una fe abstracta o teórica, sino una confianza activa y viva en Dios y en su promesa de salvación. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias temporales y nos da la certeza de la victoria final en Cristo. Es a través de la fe que podemos resistir las tentaciones, superar los desafíos y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La naturaleza de la fe victoriosa. La fe que vence al mundo es una fe que se basa en el conocimiento y la confianza en Dios. Es una fe que se alimenta de la palabra de Dios, que se fortalece a través de la oración y la comunión con otros creyentes, y que se manifiesta en obediencia y amor. Esta fe nos da la perspectiva correcta para enfrentar las pruebas y las tribulaciones, sabiendo que en Cristo ya hemos obtenido la victoria. Aplicación práctica. Para vivir de acuerdo con Primera de Juan 5:4, es esencial cultivar una fe sólida y activa. Esto implica pasar tiempo en la palabra de Dios, orar regularmente y mantener una relación cercana con otros creyentes que nos puedan animar y apoyar. Además, debemos recordar constantemente que nuestra victoria no depende de nuestras propias fuerzas, sino de la obra de Dios en nosotros. Al mantener nuestra fe en Cristo, podemos enfrentar cualquier desafío con la confianza de que ya hemos vencido al mundo. Conclusión. Primera de Juan 5:4 es un recordatorio poderoso de la victoria asegurada que tenemos en Cristo. Ser nacidos de Dios nos da el poder de vencer al mundo, y es nuestra fe la que nos permite experimentar esta victoria. Este versículo nos llama a vivir con confianza y esperanza, sabiendo que en Cristo ya hemos obtenido la victoria sobre todas las influencias y desafíos del mundo. 30 versículos bíblicos sobre la fe, día 8. Segunda de Corintios 5:7. Andar por fe y no por vista. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Este versículo, escrito por el apóstol Pablo, encapsula una de las verdades más fundamentales de la vida cristiana, la llamada a vivir una vida guiada por la fe en Dios, en lugar de depender únicamente de lo que vemos y experimentamos en el mundo físico. La naturaleza de la fe. La fe, en su esencia, es la confianza y la certeza en lo que no se ve. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe va más allá de la evidencia tangible y se arraiga en la confianza en Dios y en sus promesas. Esta confianza no es ciega, sino basada en el carácter y la fidelidad de Dios revelados en la Biblia. Andar por fe. Andar por fe significa vivir cada día con la convicción de que Dios está presente y obrando en nuestras vidas, aunque no siempre podamos verlo o entenderlo. Es una vida de dependencia continua en Dios, confiando en su guía, su provisión y su protección. Andar por fe implica tomar decisiones basadas en la palabra de Dios y en la dirección del Espíritu Santo, en lugar de basarnos únicamente en nuestra percepción y entendimiento humano. No por vista. Pablo contrasta la vida de fe con la vida basada en la vista. Vivir por vista significa depender únicamente de lo que podemos ver, tocar,
oír y experimentar con nuestros sentidos físicos. Es una vida que se rige por las circunstancias inmediatas y las apariencias externas. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que lo visible es temporal, mientras que lo invisible es eterno. 2 Corintios 4:18. Confiar solo en lo que vemos nos limita a la perspectiva humana y nos impide experimentar la plenitud del plan de Dios para nuestras vidas. La importancia de la fe en la vida cristiana. La fe es esencial en la vida cristiana porque es el medio por el cual nos relacionamos con Dios. Hebreos 11:6 afirma que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que la fe es la base de nuestra relación con Él. A través de la fe, aceptamos la salvación que Dios nos ofrece en Jesucristo, y es por la fe que vivimos y crecemos en nuestra relación con Él. Andar por fe nos permite ver más allá de las dificultades presentes y confiar en que Dios está obrando para nuestro bien, conforme a su propósito. Aplicación práctica. Para vivir de acuerdo con 2 Corintios 5:7, debemos cultivar una fe activa y robusta. Esto se logra mediante la lectura y el estudio de la Biblia, la oración, la participación en la comunidad cristiana y la obediencia a la dirección del Espíritu Santo. Además, es importante recordar que la fe no niega la realidad de nuestras circunstancias, sino que nos da una perspectiva divina para enfrentarlas. Al andar por fe, podemos enfrentar los desafíos con confianza y esperanza, sabiendo que Dios está con nosotros y obrando en nuestras vidas. Conclusión. 2 Corintios 5:7 nos llama a una vida de fe, confiando en Dios más allá de lo que podemos ver o entender. Esta vida de fe nos permite experimentar la guía, la provisión y el poder de Dios en nuestras vidas de una manera que trasciende nuestras circunstancias temporales. Al andar por fe y no por vista, vivimos de acuerdo con la realidad espiritual y eterna que Dios ha revelado, y experimentamos la plenitud de su propósito para nuestras vidas. 30 versículos bíblicos sobre la fe, día 9. Hebreos 11:6. La importancia de la fe para agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo subraya la centralidad de la fe en la vida cristiana y destaca dos aspectos esenciales para agradar a Dios: la creencia en su existencia y la confianza en su recompensa para aquellos que lo buscan diligentemente. La necesidad de la fe. El autor de Hebreos establece claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el fundamento de nuestra relación con Dios y es a través de ella que podemos acercarnos a Él. Sin fe, nuestras acciones y esfuerzos son vacíos porque no están basados en la confianza en Dios y en su voluntad. La fe es el medio por el cual aceptamos la salvación, vivimos de acuerdo con los principios de Dios y experimentamos su presencia y poder en nuestras vidas. Creer en la existencia de Dios. El primer requisito para agradar a Dios, según este versículo, es creer que Él existe. Esta creencia no es solo un reconocimiento intelectual de la existencia de un ser superior, sino una convicción profunda y personal de que Dios es real y activo en nuestras vidas. Creer en la existencia de Dios implica reconocer su autoridad, su amor y su justicia, y vivir de acuerdo con esa verdad. Es el primer paso para desarrollar una relación genuina y transformadora con Él. Dios como galardonador. El segundo aspecto esencial es creer que Dios es galardonador de los que le buscan. Esto significa tener la confianza de que Dios recompensa a aquellos que lo buscan sinceramente. La búsqueda de Dios implica un deseo genuino de conocerle, obedecerle y vivir conforme a su voluntad. Dios recompensa esta búsqueda no solo con bendiciones materiales o circunstancias favorables, sino con una mayor comunión con Él, paz, sabiduría y fortaleza espiritual. Creer en el carácter galardonador de Dios nos motiva a buscarle con todo nuestro corazón y nos da esperanza y aliento en nuestra caminata de fe. La fe en la vida cristiana. La fe es vital en todos los aspectos de la vida cristiana. Es por fe que aceptamos la salvación a través de Jesucristo, y es por fe que vivimos diariamente confiando en la dirección y provisión de Dios. La fe nos permite ver más allá de nuestras circunstancias temporales y nos da la seguridad de que Dios está obrando para nuestro bien, incluso cuando no podemos ver su mano en acción. La fe nos capacita para obedecer a Dios, incluso cuando su voluntad parece difícil o incomprensible, y nos da la fortaleza para perseverar en medio de las pruebas. Aplicación práctica. Para vivir de acuerdo con Hebreos 11:6, debemos cultivar una fe activa y creciente.
Esto implica pasar tiempo en la palabra de Dios, orar con regularidad y mantener una comunión cercana con otros creyentes que nos pueden animar y apoyar. Además, debemos buscar a Dios diligentemente, confiando en su carácter y en su promesa de recompensar a aquellos que le buscan. Al hacer esto, agradamos a Dios y experimentamos la plenitud de su presencia y bendición en nuestras vidas. Conclusión. Hebreos 11:6 nos recuerda que la fe es esencial para agradar a Dios. Debemos creer en su existencia y confiar en su carácter como galardonador de aquellos que le buscan. Esta fe nos permite acercarnos a Dios, experimentar su amor y su poder, y vivir de acuerdo con su voluntad. Al cultivar una fe profunda y activa, podemos agradar a Dios y experimentar la plenitud de su propósito para nuestras vidas. 30 versículos bíblicos sobre la fe, día 10. Santiago 1:6. Pedir con fe y sin dudar. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Este versículo, escrito por el apóstol Santiago, subraya la importancia de la fe en nuestras oraciones y advierte sobre los peligros de la duda. Para recibir de Dios lo que pedimos, debemos acercarnos a Él con una confianza inquebrantable y una fe firme. La importancia de pedir con fe. El acto de pedir a Dios es una expresión de nuestra dependencia y confianza en Él. Santiago nos exhorta a pedir con fe, lo que implica una confianza completa en el poder y la disposición de Dios para responder nuestras oraciones. La fe en este contexto no es solo un deseo fuerte, sino una certeza basada en el conocimiento del carácter y las promesas de Dios. Cuando pedimos con fe, estamos declarando nuestra creencia en la bondad y fidelidad de Dios. El peligro de la duda. Santiago advierte que no debemos dudar al pedir a Dios. La duda puede manifestarse de varias maneras: cuestionar la capacidad de Dios para responder, dudar de su voluntad para hacerlo, o estar indecisos acerca de nuestras propias necesidades y deseos. La duda socava nuestra fe y nos hace inestables, comparándonos con una onda del mar arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esta imagen destaca la naturaleza inconstante e impredecible de la duda, que nos impide experimentar la paz y la confianza que provienen de una fe firme. Fe y estabilidad. La estabilidad en la vida cristiana proviene de una fe sólida y segura en Dios. Cuando nuestra fe es firme, no somos fácilmente sacudidos por las circunstancias adversas o las influencias externas. La fe nos da una base segura y una ancla en medio de las tormentas de la vida. Por el contrario, la duda nos deja vulnerables a ser llevados por cualquier viento de dificultad o incertidumbre, impidiéndonos experimentar la plenitud de las respuestas de Dios a nuestras oraciones. La fe en la oración. La oración es una parte integral de la vida cristiana, y la fe es esencial para que nuestras oraciones sean efectivas. Jesús mismo dijo en Marcos 11:24, por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La fe en la oración implica creer no solo en la capacidad de Dios para responder, sino también en su deseo de hacerlo. Esta confianza se basa en nuestra relación con Dios y en el conocimiento de su carácter amoroso y fiel. Aplicación práctica. Para vivir de acuerdo con Santiago 1:6, es crucial desarrollar una fe robusta y evitar la duda. Esto se logra a través de la lectura y meditación en la palabra de Dios, la oración regular, y la comunión con otros creyentes que pueden fortalecer nuestra fe. Además, debemos recordar las promesas de Dios y su fidelidad en nuestras vidas pasadas, lo que nos ayudará a confiar en Él en el presente y el futuro. Al pedir a Dios con fe y sin dudar, podemos estar seguros de que Él escuchará y responderá de acuerdo con su perfecta voluntad. Conclusión. Santiago 1:6 nos llama a pedir a Dios con una fe inquebrantable y sin dudar. La fe firme nos da estabilidad y confianza, permitiéndonos experimentar la plenitud de las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Al evitar la duda y cultivar una fe sólida, podemos acercarnos a Dios con la certeza de que Él escucha y responde, fortaleciendo nuestra relación con Él y nuestra caminata de fe.